Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial donde recordamos al gran autor argentino Andrés Rivera, fallecido en 2016, autor de obras emblemáticas de la literatura argentina como El Farmer, La Revolución es un sueño eterno y tantas otras. Rivera estuvo muchas veces en Los Siete Locos. Y bueno, vamos a pasar algunos fragmentos de algunas de las entrevistas que le hicimos. En esta primera, que vamos a ver ahora, es cuando apareció su novela Punto Final. Este es un país que no cesa de mirar para otro lado, dice Rivera en la novela varias veces y lo dice en esta nota que vamos a ver. Con esto empezamos, ahí vamos. Empieza Andrés con una frase, no la novela, está una frase de William Shakespeare, de Ricardo III. Dice, ahora es el invierno de nuestro descontento. Y yo pensaba, el título de la novela es Punto Final. Y leí en un reportaje que le hicieron el otro día que dice que tiene la certidumbre de estar cerca del final. Yo no sé si es un final literario, de que me gustaría empezar hablando un poco de esto. Es muy desesperanzador todo esto, por eso le pregunto. Eso mismo me dijo Ángel Berlanga, periodista de Página 12. Ahí fue donde lo leí, sí, en Página 12. Creo que Berlanga, que es un buen periodista y no lo estoy elogiando en vano porque no tengo más relación con él que la que puedo tener con usted, Cristina. Relación de respeto, pero nos vemos una vez cada 4 años. Sí, tranquilamente. Se sintió mal. Y yo pude entender por qué. No es desesperanzador. Pero este es el país en el que vivimos, ¿verdad? Y yo vi a Sasturain, que es un buen escritor, claro, que es un buen escritor con usted, afirmando, este es el país que tenemos. Cuando usted lo interrogó acerca de por qué miles y miles de argentinos, miles, yo diría millones, se enfervorizaron con el triunfo en el Mundial del 78. Eran tan iguales a Videla, Agosti y Macera. Usted recuerde a Videla con los brazos en alto, el sobre todo y obviamente la escarapela en una de las solapas de su sobre todo. Exacto. ¿Qué quiere que le diga, Cristina? En Córdoba, y lo he repetido en más de una oportunidad, Juan José Castelli, que es el protagonista de La Revolución es un sueño eterno. Preciosa novela de Rivera. Ordenó el fusilamiento de Santiago de Liniers, ese francés que fue la cabeza visible de la reconquista de Buenos Aires de las manos de las tropas inglesas. Y lo ordenó en nombre de esa revolución inconclusa que tuvo su partida de nacimiento el 25 de mayo de 1810. Santiago Liniers simplemente era un contrarrevolucionario. Y Castelli, que integró el reducido grupo de jacobinos en la primera junta y sus cercanías, comencemos por Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, French y Beruti, que han sido reducidos a distribuir escarapelitas, y fueron mucho más que eso. Bien, eso
Eso me convenció a lo largo del tiempo y de este lento aprendizaje en el oficio de escritor, aprendizaje que no finaliza nunca, sino con uno mismo, que ningún libro cambia al mundo. No lo cambió la Biblia, no lo cambió el Talmud, no lo cambió el Capital de Carlos Marx. Los libros solo contribuyen a lo que los hombres hacen. Puede cambiar individualidades, no al mundo, pero sí, pero la literatura recuerde a muchas usted, personas, determinados libros nos ha transformado en algunos aspectos, pienso. Recuerde usted lo que ocurrió con el Mein Kampf, el libro a cuya autoría se adjudica a Adolfo Hitler. Parecía que en el país que dio a luz a Goethe, a Thomas Mann, a Heinrich Mann, un país que dio un cine espléndido, no había leído otra cosa. Yo creo que hay que estar en guardia. ¿Y a quién se le puede decir que esté en guardia? Cristina, La Revolución es un sueño eterno, además de su edición original, vendió 1000 ejemplares con el sello de una pequeña editorial, Grupo Editor Latinoamericano. Luego tuvo 13 ediciones con Alfaguara. Claro. Y 2 ediciones ahora con Seix Barral. Sí, yo puedo sentirme satisfecho. ¡No! ¿Por qué no? Sí, lo que me interesa a mí es que me lean, pero no por los derechos de autor. Yo soy un privilegiado. ¿Cuánto gana un miembro o los miembros del personal que le rodean? Yo soy un privilegiado. Me han dado el Premio Nacional de Literatura, 1.600 pesos. Con una vida austera como la mía. Austera quiere decir que sí, que como 3 veces por día, desayuno, almuerzo, ceno, que tengo un buen aparato de televisión, que la veo a usted, que veo algunos programas que yo elijo, que tengo una radio, que compro 2 diarios por día y que compro los libros que me interesan. Sí, que gozo de esa fama, de lo que yo llamé en un reportaje en ENI el éxito burgués. Voy por la calle con mi hijo, que es abogado, y usted es Rivera, y yo antes hacía chistes muy crueles con eso. Hoy ya no. Bien, ese es el libro del invierno. Yo confío todavía que haya alguna primavera, pero también soy el autor de una frase cuyo copyright puedo ceder a quien quiera. La esperanza se escribe en el agua. ¿Dónde estábamos en el 78? ¿Dónde estuvimos el 24 de marzo de 1976? Este es un país que no cesa de mirar para otro lado, dice varias veces Andrés Rivera en Punto Final. Este es un país que no cesa de mirar para otro lado. 2 o 3 veces aparece esa frase en el libro. Así es, porque yo le hablé de Córdoba, comencé y ya parezco que estoy cerca de la divagación. En Córdoba estuvo el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una de las protagonistas centrales de la reforma universitaria de 1918. En Córdoba hubo 2 cordobazos. Yo fui solo testigo del segundo. En Córdoba hubo una rebelión de los obreros más calificados de Fiat contra lo que todavía el periodismo llama los gordos. ¿Qué pasó con eso? Había algunos
entusiastas que presumían que entre los años 60 y 70 la revolución se encontraba ahí, a la vuelta de la esquina. Era una bellísima dama que estaba esperando a su amante. Esto es, a quienes presumían de revolucionarios. No quiero parecer jactancioso, pero en El amigo de Baudelaire, antes de que se inicie esa novela. Otra novela de Rivera, vamos a aclarar para quien no la haya leído. Hay una frase de Lenin que me parece que se corresponde con todo lo que estamos hablando hoy. Todo es irreal menos la revolución. El momento de la revolución. Y después, ¿qué? Usted yo no un viejo... Sí, dígalo. Yo no estoy pregonando que tomemos el poder y luego llega el paraíso, ¿no? Es lo que le preguntaba hoy, ¿qué espacio hay para una revolución? Usted fue un viejo militante comunista, ¿no es cierto? Así es. El protagonista del libro, que se llama Ritson, Arturo Ritson, es una especie de alter ego suyo. Sí, claro. ¿No es cierto? Y fue una persona, qué sé yo, un protagonista de los 70, digamos. Sí. Aclaremos para su audiencia que el Partido Comunista tuvo la prudencia de expulsarme. Ajá. Ajá. En el 64, era como... Yo milité 25 años. Ingresé en el año 45. ¿Y lo expulsaron por qué, Andrés? Bueno, usaron toda la jerga del estalinismo. Esto es nacionalista burgués, etc. Lo que les molestó profundamente fueron dos cosas. Una, que uno de mis libros de cuentos se lo dediqué a Juan Gelman y a Juan Carlos Portentiero, que acababan de ser expulsados del Partido Comunista de este país. Entonces me llamaron a rendir cuentas. Y ahí, claro, hubo una discusión política muy áspera, y a partir de esa discusión cerraron una puerta, cosa que les agradecí. Yo no busqué otra manera de que me expulsaran. Yo sabía a dónde iba, pero había toda una tradición en mi familia. Mi padre, que fue obrero toda su vida, consciente, y murió como un obrero cuando tuvo más de una oportunidad para enriquecerse. ¿Cómo se llaman hoy? Los miembros de las pymes, ¿verdad? En convertirse porque era un obrero muy calificado y tuvo ofertas más o menos tentadoras para dirigir un taller del vestido, lo cual le hubiera reportado de inmediato casa y cosas de ese tipo. El único bien que tuvo mi padre fue una máquina de coser Singer con un motor, que le tuvo que escribir cuando el golpe del 4 de junio, que en una de sus audiciones televisivas fue citada, el 4 de junio del 46, donde aparece un coronel desconocido para la sociedad argentina que supo llamarse Juan Domingo Perón. Mi padre tuvo que abandonar el taller en el que trabajaba y la dirección de su sindicato, el sindicato del vestido, y era fácil mudarse en aquella época. Nos mudamos, mi madre alquiló una pieza y una pieza más chica que se subía por una escalera, y ahí instaló la máquina de coser con el motor y una mesa. Mi padre era un obrero tan completo que también podía ser planchador.
Y después mi madre llevaba lo que mi padre cosía a la calle Canning, que ahora, en aquel momento, los comerciantes eran de origen judío. Ahora creo que me dicen que son coreanos y cosas así. Bien. Usted también fue obrero durante muchos años. Yo fui porque, por una razón, porque la química y yo fuimos incompatibles. Ajá. Claro, en el año 45, en este país no había desocupación. El país había permanecido neutral durante la Segunda Guerra Mundial y venta de carne, de trigo, particularmente a los aliados y particularmente a Inglaterra, que esta es ya otra historia, y creció la industria. Y bien, ¿a dónde va a estudiar el hijo de un obrero? A la escuela industrial, no a la escuela nacional. Bien, fui a la escuela industrial, a la INILA, Escuela Industrial Nacional Luisa Huergo, allá por Rivadavia al 6000, en un pasaje Viedma, y a los tropezones, yo que había sido tan buen alumno en la primaria, al punto que me dieron en sexto grado como premio el Quijote. Entonces, a los tropezones terminé cuarto año y cuando hubo que elegir carrera, pues se podía elegir maestro mayor de obras, químico industrial, y elegí química porque me parecía misteriosa. ¿Sabe, Cristina, qué es lo que me acuerdo de la química? La fórmula del ácido sulfúrico. SO4H2. Bueno, es algo. Y eso sí, algo claro. es algo. Bien, a los 3 meses yo tenía, ya era para que me echaran. Entonces mis compañeros de división robaron un boletín. Y yo empecé a hacer eso que en la jerga estudiantil se llama rabona, pero no un día o dos, un año. Un año de rabona. Un año completo yo me ponía ¿Y un sus cuaderno padres debajo no del se enteraban brazo. de nada? Claro, a la tarde yo trabajaba, eso sí. Había una cierta línea que venía de mi casa, claro. Sí, trabajaba de obrero. Trabajaba en una caja que daba crédito por 500 pesos, yo era el cajero. Y me pagaban, no sé, 40, 50 pesos por mes. Bueno, cuando se termina todo eso, yo era militante de la Juventud Comunista, ahí se impuso la moralina, yo di cuenta de esto, se lo tenés que decir a tu padre, que cómo puede ser, que se lo dije. Mi padre tuvo una respuesta muy ajustada al hecho, tenés que ir a trabajar. Y bien, conseguí trabajo en Villalins, partido de San Martín, aprendí el oficio de tejedor de seda. Todavía me acuerdo de un nombre francés, crepe. ¿Hay crepe todavía? Pero por supuesto, crepe de seda. Bueno, y fui un tejedor más que discreto. ¿Mucho tiempo? Los 100 obreros, 7 años, los 100 obreros de fábrica, obreros y obreras, me eligieron a mí, que para nada era peronista, ellos que eran peronistas me eligieron secretario de la comisión interna. Allí, el turno que más me gustaba, Cristina, era el turno de noche. Entrábamos a las 10 de la noche y salíamos a las 5 de la mañana. Porque no estaba el capataz y eso me permitía leer. Ahí leía. Yo le contaba a uno de sus colaboradores que el primer libro que a mí me impresionó y aún el correr del tiempo no borró a su personaje fue Los Miserables de Víctor Hugo. Claro, me imagino. Jean Valjean. Calza perfecto con todo lo que me está contando. Claro, el inspector Javert. Seguimos en este programa especial dedicado a Andrés Rivera. Y la nota que vamos a ver ahora, yo creo que es la última que le hicimos en este programa, en Los Siete Locos. Es una nota de 2011 y es una nota nostálgica. Nos habla de varios temas. Dice que un escritor debe saber cuándo es el momento de retirarse,
cuando siente que se está repitiendo y ya no tiene nada nuevo que decir. Dice también que después de los 50 años uno se vuelve prudente, y eso a Rivera, por supuesto, no le gustaba nada. Ahí lo vemos. Bueno, Cádiz se llama la novela de Andrés Rivera. Acá dice al principio qué significa Cádiz, pero dígalo usted ya que lo tengo acá. Es una oración que pronuncian los judíos cuando despiden a una persona por la que sienten mucho afecto. Acá dice más que eso, dice una enorme intensidad, una cosa por estilo, ¿no es cierto? Y ¿se puede leer esto como una despedida suya de la literatura? Porque esta novela sigue la línea de las anteriores. Acá está el mismo alter ego de Rivera, Arturo Redson, reflexionando sobre su vida, sobre el país, sobre tantas cosas, pero uno podría decir, acá hay como un cierre de algo, ¿o me equivoco? Creo que es más que probable. Uno escribe sobre determinadas cuestiones. Lo que tiene que evitar es repetirse. Y yo creo que estoy al borde. Y soy consciente de eso. Por lo tanto, no quiero someter al lector adicto, a que, como decía Forner, cuando llega a la página 10, la cierra. Ya sabe todo lo que va a pasar. Claro. No sé si está al borde, todavía no llegó, pero puede ser, porque ya hay varias novelas con Redson. Sí, lo que pasa es que cada una aporta... que usted tenga, que el escritor tenga una suerte de alter ego. Sí. Y otra cosa es que se repita. Sí, no, por supuesto. Yo no, ese riesgo no quiero correrlo. Está bien, pero puede retomar por otro lado, dejar a Redson y volver a tantos los personajes históricos que usted ha tratado. La Revolución es un eterno, una vez más Faulkner. Él decía que hay un impulso interior que lo empuja a uno a escribir. Y si su madre se interpone entre ese impulso interior y lo que usted se propone escribir, mate a su madre. Mi madre está muerta y yo no siento por ahora ningún impulso interior. También está muerto. El impulso interior también está muerto. Sí, claro. No hay... Pero no es terrible para un escritor no sentir el impulso interior de escribir. ¿Qué hace con eso, esa energía que pone ahí? Apelo a Borges. A ver. Yo ya no leo, releo. Yo quería volver, recién usted habló de su madre, se acordó de su madre. En el libro Cádiz también aparece mucho, su madre, su padre. Mire, tiene un final que a mí acá se puede contar el final, me parece, porque no son esos libros que no se puede contar el final. El final remite, usted se llama Marcos, ¿no es cierto? Así es. Dice, no, despacito que lo vas a despertar a Marquitos. Así es. Es un final estremecedor y conmovedor. O sea, vuelve usted, retoma, cuenta su vida en este libro nuevamente. Claro. Y vuelve con recuerdos más primarios, con los recuerdos de la infancia, la noche, ¿no? Cuando estaba medio durmiéndose y escuchaba a su mamá. Y la memoria es selectiva y guarda aquello que esa memoria supone que le es preciso o que le es necesario para seguir viviendo. Lo que es demasiado insoportable lo saca. No, hay recuerdos que pueden ser calificados de insoportables y sin embargo la memoria los guarda. En el libro dice en una parte: argentinos y porteños son indulgentes consigo mismos, depositan la memoria en el fondo de los inodoros y aprietan los botones. Este es un libro sobre la memoria, vamos a decir. Sí, claro. Y están este tipo de frases. Claro,
Dice también que según Lenin los revolucionarios deben morir a los 50 años, seguro. Y Redson, que tiene 82, 83, se pregunta qué hizo. Que se pregunta qué hizo en ese famélico peregrinaje, dice, o algo así. Sí. Sí. Después se vuelve uno prudente. Después de los 50. Sí, claro. Esto es prudente en el peor sentido de esa palabra. Conservador. Claro. Repare. El Castelli de la Revolución es un sueño eterno. Muere a los 40 y pico de años. Todos esos personajes, es impresionante. Mariano Moreno. ¿Cuántos años tenía cuando murió Moreno? 30 y pico. Claro. Bueno. A bordo de una nave inglesa, creo. San Martín murió ya anciano, pero repare en Belgrano. Es decir, ese pequeño núcleo de jacobinos que dio a luz la Revolución de Mayo, casi todos murieron antes de los 50. También tenemos que ver que era otra época y la gente en general moría mucho más joven que ahora. Sí, es cierto, pero Rosas murió anciano. ¿Qué era anciano? ¿Cuántos años tenía? Y tenía como cerca de 80. ¿Usted se considera un revolucionario? No. A los 80. ¿Lo fue de joven? Revolucionarios son los que hacen la revolución. Usted quiso hacer la revolución, militó en el Partido Comunista, tiene una historia eso, pero... de sindicalismo, de lucha. ¿Y qué? Un escritor no puede, o un narrador no puede ser juez de sí mismo. Alguien dijo que hay otro, allí del otro lado de la mesa, que es el que juzga. Y en eso estoy de acuerdo. Usted lee un texto suyo y pierde la perspectiva, no puede mirarlo como de afuera, como para poder... Claro, o lo tengo que dejar reposar mucho tiempo. Para poder, claro, es y lógico. Leerlo como si leyese el texto de cualquier otra persona. ¿Y se lo da a leer a alguien sus libros o los entrega directamente a la editorial? No, solo a Susana Fiorito, a su mujer, mi pareja, sí. Ella es su lectora. Es muy buena y es muy buena correctora. Y dígame, en momentos como este, Andrés, donde no tiene el impulso. Con ella corregimos mi primera novela, El Precio. Y de ahí en adelante. Fue un trabajo formidable, porque Cristina dejé al lado, yo le diría, limpié como 100 páginas. Formidable. Claro, es la fuerza que tienen sus libros. También depende en parte de eso, de la gran cantidad de material que uno supone que dejó afuera, porque es una síntesis extraordinaria, claro, le diré, claro. Que usted bueno, logra. Pero ese es el aprendizaje. Claro, bueno. Que no es un aprendizaje que no tiene fin. No hay un punto en que uno se puede decir, aquí terminé. Claro. Me salió perfecto, ya está, claro, lo logré. Claro, eso no existe jamás. No existe. Y mientras tanto, por ejemplo, ahora que me dice, estoy acumulando material, pero no tengo el ímpetu o el impulso o lo que fuera. Lee. ¿Cómo pasa el día? Lee. Leo. Y me da muchísimo placer. Borges otra vez. Da más placer leer a los otros que escribir. Y sí es cierto. A usted también le pasa. Seguimos recordando a Andrés Rivera, un escritor que siempre se consideró un escritor político, con opiniones muy firmes. En esta nota que vamos a ver ahora nos habla justamente de eso, del rol que él considera que debe tener un escritor, un intelectual.
Ahí va. Por primera vez, después de muchos años de escritura y de mala escritura en muchas oportunidades, el editor de Seis Barral, Alberto Díaz, me vino a buscar. Yo estaba ya en Alfaguara, había recorrido cantidad de sellos pequeños que una vez que me publicaban a mí quebraban. Además, bueno, eso lo hemos comentado acá en el programa. Durante muchos años Andrés Rivera publicaba con sellos muy chicos, entonces su obra no se difundía. Sí es. Cuando empezó con Alfaguara se empezó a tomar otro lugar, otro rol, ganó los premios nacionales, etcétera, y bueno. Lo que hizo saltar, lo hemos hablado alguna vez, lo que hizo saltar es mi relación con sellos pequeños, fue el otorgamiento del Premio Nacional de Literatura. Claro, ahí como que allí encontró un entonces lugar. De 4 reportajes anuales pasé a 15. Y eso es todo. Y eso es todo. Pero retomando lo que yo, porque una cosa trae la otra, pero yo le pregunté dónde tenía el domicilio, porque le quería preguntar, para ubicarnos acá. Es acá, en Buenos ¿Y Aires. me quiere decir a quién votó en las últimas elecciones o no quiere? Pero yo estoy eximido de votar. ¿Pero votó o no votó? No, estoy eximido Ya y no sé voté. por edad, pero de eximido no quiere decir que no pueda. No, claro, sí puedo, pero no iba a perder el tiempo. Me parece perder el tiempo. Sí, cuando estaba obligado por ley a votar, siempre lo hice en blanco. Porque, ¿a quién voy a votar aquí? Si tuviera que votar, ¿a quién va a votar un intelectual? Hay intelectuales que votan diferente. No los conozco, y si los conozco prefiero no opinar. Usted me dice a quién vota un intelectual, por decir, ¿quién me puede representar como gobierno que pueda escuchar a los intelectuales? Jean-Paul Sartre. ¿A qué sé yo? Y bueno, Ajá. ¿a quién votaba? Alguna vez los intelectuales argentinos deberían tener una suerte de escuela, de marca, de mirar un poco más lejos que su nariz. Pensar proyectos, involucrarse con el país. Ahora, ¿qué piensa? Porque esto es un tema complicado. Por un lado, los intelectuales por ahí no se involucran todo lo que uno piensa que deberían involucrarse, pero por otro lado no se les da ningún espacio, Andrés, para involucrarse. ¿Cuál es hoy el lugar del intelectual en la Argentina? Y bueno, no fue siempre así, esto lo hablamos siempre. Un reportaje a este intelectual, no puedo llamarlo de otra manera, que han puesto al frente de el aparato burocrático de cine. Jorge Cosia puede ser. Bueno, ahora no, es secretario de Cultura de la Nación, antes dirigía... claro, él ocupa el puesto de José Nun. Exactamente. Wow. Exactamente, esta semana asumió, estuvimos ahí, ya vamos a hablar de eso. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con José Nun, que es un hombre que merece respeto por su calidad intelectual? ¿Qué pasó con José Nun? Más que preguntar qué pasó con José Nun, ¿qué pasa con un gobierno que no tiene idea alguna de los intelectuales que hay en este país? Ni los que residen en la capital federal, ni los que residen en Rosario, ni los que residen en Mendoza o en Tucumán. Convengamos que, no para defender lo actual, pero digo, el rol del intelectual en Argentina se ha perdido hace muchos años y no se retomó más. Digo, es este gobierno, los anteriores, ahí se produjo un corte, ¿no es cierto? Que... Usted tiene este trabajo suyo, se llama Los Siete Locos, ¿sí? Sí, creo que... Usted sabe que sí. Bien, entonces, hubo alguien que se llamó Roberto Art, que le ha proporcionado a usted este nombre maravilloso, el nombre de esta audición. Bien, hasta poco después de la muerte de Roberto Art, que hay que decirle a quienes la van a escuchar este domingo
que Roberto Art tiene 2 libros fundamentales para la literatura argentina: Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Exactamente. Sin hablar de sus obras de teatro. Y bien, ¿qué pasó con Roberto Art? ¿Qué pasó con Borges? Si usted le va a preguntar hoy a funcionarios ligados a la cultura, ya no quiero hablar de la señora presidenta, que me cae muy simpática, porque la vi por televisión cuando era senadora. Y me dio una prueba en ese momento de su coraje, por eso hablo que las mujeres son mejores que nosotros, que los hombres, de su coraje y de su inteligencia. Ahora, me pregunto, ¿la señora presidenta lee? ¿Sabe que existen intelectuales y valiosos en este país? Bueno, yo le he visto citar a algunos, pero no sé si a Borges exactamente. Ella ha leído mucho a Jauretche, eso se ve en su discurso. Jauretche hoy es, digamos... ¿Qué piensa de Jauretche? Pienso que lo hemos dejado a un lado a él como a Scalabrini Ortiz. Creo que es alguien que merece que se debata su obra. Ahí está, no hay debate, digo. Estos escritores, uno puede compartir ideas con unos o con otros, depende de la posición de cada uno, pero eran gente que se involucraba. Sí, claro. Que estaba realmente preocupada, ¿no es cierto? Por el... Ahora, una cosa, Cristina. Acá ha habido intelectuales que se involucraron mucho más. Le doy un solo nombre. Es mucho más que cualquiera de nosotros, puesto que perdieron la vida. Haroldo Conti. Haroldo Conti, además, era un muy buen escritor. Excelente, tiene obras como Mascaró, bueno, todos y los que ven este programa supongo que conocen. Le doy otro nombre. Está desaparecido, lo fueron a buscar un día a su casa. Rodolfo Walsh. Bueno, Rodolfo Walsh era un militante. Sí, también, pero Rodolfo quería irse. Y era muy crítico de la organización, claro, de la conducción de Montoneros. Y hoy, para terminar con esta parte, y con la tarea de los intelectuales, sí. La segunda línea, o la tercera, como usted quiera, de la burocracia gubernamental está integrada por exmontoneros que han echado mucha panza. Usted es crítico de las organizaciones armadas, ¿no es cierto? Sí, en este libro hay una crítica bastante... Creo que provocaron, dieron pie al golpe militar. Dieron pie a estos genocidas que todos conocemos, a los Usted dice Videla, que fueron una excusa para hacerlo, claro, la barbaridad que le dieron pie. Sí. Y bueno, y así nosotros del 24 de marzo del 1976 hasta fines del 83, los que quedamos vivos podemos hablar del azar. Bueno, señores, último bloque de este programa especial dedicado a Andrés Rivera. Andrés Rivera vino muchas veces acá y él tenía una cosa que le gustaba venir, porque era, además de todo, era un personaje bastante histriónico, se llevaba bien con las cámaras, con esos juicios contundentes, ¿no? Y bueno, me daba la sensación, hay escritores que sufren en la tele, él lo disfrutaba, realmente lo disfrutaba. Nos vamos a despedir con un fragmento de una nota muy vieja que hicimos acá en el programa con una mesa de escritores debatiendo, y entre ellos estaba Rivera, estaba Marcos Aguinis también. Me dio un poco de nostalgia cuando lo vi porque obviamente Aguinis está en las antípodas ideológicas de Andrés Rivera, pero habla de una época donde los escritores se sentaban a debatir, ¿eh? Después eso se perdió, lamentablemente se perdió. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo.
Chao. Bueno, todo esto surgió porque Andrés Rivera, estábamos contando que en Villa Gesell dijo en un momento de la charla: yo me siento un exiliado en mi propia tierra. Se armó una especie de escándalo, nadie se pudo seguir adelante. Entonces digo, bueno, aprovechemos ahora, Andrés, para que puedas ampliar un poco este concepto, que es fuerte, ¿no? Bueno, aquí algo se dijo, es una radiografía parcial de un momento del país. Pensemos que este país, tal como lo conocemos, fue creado por intelectuales. Alberdi y Sarmiento. Alberdi y Sarmiento, damos dos nombres capitales, ¿verdad? Pero también estuvo Juan María Gutiérrez. Echeverría antes, ¿verdad? Pero si hablamos de esto que se dice la generación del 80, ahí estaba Sarmiento tocándolo con las manos eso. Hoy nosotros se dice que el Facundo es una novela y lo leemos como tal, como una novela. Pero en su momento fue un panfleto. Y la literatura argentina se creó en condiciones de batalla. Acá no hubo neutrales. Como notas, recuerdo que hubo momentos de polémica contra aquellos que se encerraban en Torre de Cristal. Y hoy hay que preguntarse, yo creo que no hay una respuesta categórica, definida, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con esta suerte de nueva generación de escritores que no tienen ningún interés en la polémica? Que sacan sus libros, algunos emigran y otros se llaman a silencio. Son muy pocas las revistas que aparecen. Somos amables entre nosotros. Y además, ¿para qué discutir? ¿Cuál es la perspectiva o las expectativas que pueden tener hoy los escritores si es cierto que están de un modo u otro muy relacionados con el fluir de la sociedad? Es una sociedad desesperanzada, con mucha amargura en sí, sin perspectivas. Los diarios registran una constante migración de eso que se llama los mejores cerebros. Curiosamente son pocos los escritores que se han ido del país. Tal vez se quedan para dar testimonio, y no me parece para nada mal. ¿Por qué te quedaste vos, Andrés? Vos te quedaste acá durante la dictadura y te quedaste también ahora. ¿Se te ocurrió en algún momento irte? No. Yo no pienso que este es mi país, no es mi país. Este país es de otros. Pero aquí yo no podría, me parece que me sería muy difícil escribir fuera de este país, ¿no? Aquí aprendí a escribir y aquí estoy haciendo ese aprendizaje que no finaliza nunca, que es la escritura. ¿Vos coincidís con aquellos que dicen mi patria es el idioma? Tal vez. Este país es de otros, dijo. ¿De Marcos? Eso es tremendo. Lo que estaba señalando vos sobre los escritores que dan testimonio, me hace recordar que el otro día en una reunión se lo estaba reivindicando a Jean-Paul Sartre, como que era un hombre que aparentemente había fracasado después de muerto, que se lo olvidó, se lo marginó. Se lo está empezando a recordar nuevamente. Se lo está recordando, y yo creo que hay un elemento para recordarlo, y era el compromiso que él tuvo durante su vida, al margen de sus ideas que pueden ser motivo de nuevas polémicas. Pero él fue un hombre realmente comprometido, que ponía el cuerpo a las situaciones que vivía, que ponía la firma, y que estaba marchando al ritmo de sus propios tiempos. Y ese era un ejemplo notable, y me parece que esa característica fue lo que determinó en él que tanta gente lo siguiese y confiara en él. Me acuerdo que cuando renunció al premio Nobel fue también un impacto tremendo. Y era una demostración que en su momento tuvo mucho valor, porque reflejaba precisamente esa independencia que quería tener él y ese compromiso que mantuvo a lo largo de toda su vida. Y quizá la polémica ha ido cediendo, como decía recién Andrés, porque
mucha de la literatura no tiene ese compromiso. El compromiso no significa la cuestión coyuntural, inmediata, con ciertos, programas políticos. Tiene que ver con la dignidad humana, con los proyectos de vida, con el compromiso con la misma literatura, con lo que uno escribe, con la honestidad y transparencia con que uno se vuelca en el papel. Ese es el auténtico compromiso, ¿no? El escritor, el verdadero escritor, yo creo, no es solamente un artesano, como se ha dicho tantas veces, para bajarlo del pedestal, sino que hay algo en la cual él se juega. Me parece que el verdadero escritor, cada vez que escribe un libro, está poniendo su cabeza en el tacón de la guillotina, diciendo, aquí la cosa tiene que funcionar bien o si no me cae encima la cuchilla.